Pablo Velázquez es subdelegado de la Conducef en Coahuila, es la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Pablo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, y buenos días a todos los radioescuchas. Y bueno, invitamos a Pablo para que nos hable de las sospechas de deshonestidad que generan las AFORES, las administradoras de fondos para el retiro, de las quejas más frecuentes y las recomendaciones, sobre todo, ¿qué recomendaciones hay para los derechohabientes ante esta falta de cultura financiera de la mayoría de los mexicanos? Y como marco de referencia a este tema, bueno, pues se dio a conocer que de 2012 a 2014, 4 administradoras de fondos para el retiro, que son Profuturo GNP, Principal, Siglo XXI Banorte y Sura, fueron multadas por 1,100 millones de pesos, la sanción más alta que se haya aplicado hasta hoy en el sistema financiero mexicano. ¿Por qué fueron multadas? Bueno, por el concepto de prácticas monopólicas absolutas, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica, que fue la que estableció esta sanción. ¿Y sabe usted por qué? Bueno, porque de 2012 a 2014 manejaron a sus conveniencias las comisiones y rendimientos. Esa es la causa, prácticas monopólicas absolutas. Ahora, eso es lo que se ha descubierto hasta el momento. De 2012 a 2014, estas 4 administradoras. Sin embargo, el sospechosismo mueve a preguntar cuántas más de estas irregularidades que no han sido detectadas se siguen practicando o se practicaron con anterioridad. Bueno, la Conducef no es autoridad para este aspecto de lo que tiene que ver con las sanciones, las multas, pero sí es autoridad para que uno, como usuario del servicio financiero, que es el de las AFORES, bueno, tenga mucho cuidado para que no caiga en este tipo de prácticas. Pablo, ¿qué nos podrías decir de estas sospechas de deshonestidad que generan las AFORES? Tú, en tu ya larga experiencia como funcionario de la Conducef, ¿cuáles son las quejas más recurrentes que has recibido? Muy bien, Juan. Te comento lo siguiente. Como bien dices, las AFORES son instituciones financieras, competencia de Conducef, pero hay que dejar muy en claro que la Conducef no es la autoridad que regula ni supervisa a las AFORES. Esa autoridad se llama Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Y es esta comisión la que tiene la obligación de supervisar y, en su caso, autorizar cuál es el régimen de inversión que van a tener del dinero que maneja, ¿verdad? En materia de Conducef, yo podría comentarte que hay un sinnúmero de reclamaciones en contra de las administradoras de fondo para el retiro, y hacer del conocimiento de la gente que existe la Conducef cuando exista alguna irregularidad o consideren que existe alguna irregularidad en cuanto al servicio y en cuanto a las obligaciones que tienen las AFORES con sus clientes. La principal reclamación, que yo no le llamaría reclamación, sino más bien servicio que nosotros otorgamos en materia de AFORE, es apoyar a la gente para ubicar en qué AFORE está. Desgraciadamente, como también comentabas, existe mucha falta de cultura de educación financiera, y la gente, sobre todo cuando inician su primer empleo, obviamente el patrón los da de alta en el Seguro Social como trabajadores, y eso ya les da derecho a que escojan una AFORE, porque derivado de ese salario que van a percibir, pues va a haber aportaciones para su retiro. Sin embargo, la gente no realiza esa inscripción o ese registro en la AFORE, y a lo largo del tiempo, cuando requieren de algún trámite ante una AFORE, como es un retiro por desempleo, la ayuda por matrimonio, o en su defecto ya a la edad de retiro que necesitan pensionarse, pues andan buscando apenas en qué AFORE se encuentran, ¿verdad? Debo comentar al margen de esto que si estas personas no escogen AFORE, el gobierno, por ley, tiene la obligación de a los 2 meses asignarlo a una AFORE para que su dinero genere rendimientos. ¿Y cómo la designa? ¿Al azar o...? No, escoge la que tenga mejor rendimiento. Correcto. Así es, porque hay una tabla que al momento de tú elegir AFORE tú puedes consultar en la página de CONSAR para ver cuáles están otorgando mayores rendimientos y pues puedas tomar una decisión en base a eso o a otras
principales características, como puede ser el servicio o la ubicación de sucursales, etcétera, ¿verdad? Pero la recomendación siempre es acudir a la Afore que tenga mejor rendimiento. Ahora, en este caso de lo que tiene que ver con el concepto de prácticas monopólicas absolutas, ¿de qué manera afectan al derechohabiente? Mira, como bien mencionabas, nosotros no tuvimos injerencia en esas sanciones por no ser autoridad que regulamos. Sin embargo, obviamente conocimos del tema y entendemos que esto se derivó en que estas Afores lo que hacían era evitar traspasos, ¿sí? ¿En qué forma afecta eso al derechohabiente, al usuario de la Afore? Pues obviamente que si hay una voluntad de querer cambiarse de una Afore a otra porque la otra Afore genera un mejor rendimiento, lo estaban impidiendo de una u otra forma. Entonces eso implica que su rendimiento va a ser menor, no va a ganar más si se aplicaban este tipo de prácticas monopólicas. Hace ya algunos, me atrevo a decir 4 o 5 años, tuvimos muchísimas reclamaciones por traspasos indebidos. ¿Qué significa? Gente que no solicitaba su traspaso de una Afore a otra y de repente le avisaban que ya estaba en otra Afore. Esto se disminuyó casi totalmente derivado de un cambio de normatividad que emitió CONSAR, en donde ya, aparte de exigir a las Afores un expediente electrónico, ya se requiere incluso identificación biométrica para efecto de realizar cualquier trámite ante la Afore. Entonces ya es muy complicado que realmente te cambien de Afore porque pues necesitan hasta tu huella digital, ¿verdad? Ahora, ¿quién regula las comisiones? Porque cuando vemos la tabla de las diferentes administradoras de fondos para el retiro, hay comisiones que diametralmente se van de un extremo a otro. ¿Son arbitrarias estas? ¿Cada uno las determina o cómo se determinan esas comisiones? Las comisiones las determina la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. De hecho, han venido disminuyendo desde 1997 que iniciaron esta figura de las Afores a la fecha. Recientemente, en 2016, se hizo un cambio y se obligó a muchas Afores a disminuir sus comisiones. Se habla de que en el transcurso del tiempo han disminuido hasta en un 20%, y hay casos en donde la CONSAR le dice a determinada Afore, baja tu comisión. ¿Por qué? Porque de acuerdo al análisis que yo tengo, la radiografía de tu comportamiento y del funcionamiento de tu Afore, estás teniendo mucha utilidad o tienes posibilidad de bajar la comisión porque la utilidad te lo permite, etcétera. En este año las comisiones oscilan. Yo traigo aquí un dato de que el que te cobra menos comisión de todas las Afores es Pensioniste, con 0.86%. Esta comisión es sobre el saldo. Y la que más comisión, cobra, estaríamos hablando ya de varias, que es el 1.10, como es Azteca, Afore Coppel, Invercap, MedLife, etcétera. Ahora, es evidente que cuando una de esta administradora pone a trabajar el dinero en una CIEFORE donde tiene pérdidas, la pérdida la tiene únicamente el trabajador, pero la Afore no tiene pérdida. Bueno, aquí hay que dejar muy en claro que lo que es pérdida y lo que es minusvalía. Bueno, sí. ¿Y cuándo se traduce la minusvalía en pérdida? Sí. El dinero que se invierte, se supone que se invierte dependiendo, hay 5 CIEFORES, dependiendo de la edad en la que se encuentra el trabajador. Sí. Es como se invierte. La CIEFORE básica 4, que es de los trabajadores de 36 años y menores, la 3 de 37 a 45 años, la 2 de 46 a 59, la 1 de 60 años, y recientemente se creó la CIEFORE básica 0, que es trabajadores de 65 en adelante, ¿sí? Dependiendo de la edad, los instrumentos o el portafolio de inversión de estas CIEFORES es a mediano, corto o largo plazo, ¿sí? Si tú eres un trabajador, vamos a pensar de la CIEFORE básica 3, que tienes entre 37 y 45 años, tus instrumentos, tu dinero está invertido a largo plazo. Entonces, aquí lo que sucede es lo siguiente: si tú en un determinado momento en que decidiste cambiarte de Afore, los instrumentos de inversión
estaban sufriendo una minusvalía, porque recordemos que todo ese dinero que se invierte, como es a largo plazo, puede tener, no sé, vamos a pensar en 30 años, a lo mejor dentro de 3 o 4 o 5 meses de esos 30 años, tuvo una pérdida en valor los instrumentos en los que estaban invertidos. Y en esos 3, 4, 5 meses tú realizas una disposición de ese recurso, obviamente se va a traducir en una pérdida. Pero si tú no realizas esa disposición y la haces cuando ese valor volvió a tener su valor o incluso lo superó, pues obviamente que ahí no va a haber una pérdida. Entonces eso tienen que tenerlo muy en cuenta los trabajadores. No realizar cambios de afores, ni retiros por desempleo, ni retiros por por ayuda para gastos de matrimonio cuando existan minusvalías. Esto debe estárselo informando la Afore en sus estados de cuenta. Los estados de cuenta tienen obligación de entregarlos 3 veces por año, de manera cuatrimestral. ¿Y qué pasa con las Afores que no lo hacen? Obviamente, si tú presentas una reclamación, nosotros obligamos a que te entreguen el estado de cuenta y nosotros tenemos la facultad de hacer del conocimiento de la autoridad regulatoria, que en este caso es la CONSAR, para que aplique la sanción correspondiente. Tenemos comentarios del auditorio. Adolfo Galván dice, para el invitado de las Afores, lo que nunca dicen es que las Afores solo dan el 25% y lo demás se va a la pensión. ¿En qué forma? Y no lo explican a uno cómo se va a manejar en cualquier banco o Afore es lo mismo. No, bueno, es que eso depende mucho del tipo de pensión que le otorguen, de la edad que tenga, etcétera. Cuando tú llegas a la edad de pensionarte como trabajador y el IMSS, porque puedes pensionarte por el IMSS o por el ISSSTE, te otorga una pensión, tú tienes derecho a retirar una parte de esos recursos. Y también varía dependiendo del régimen que tú escogiste. Si tú empezaste a cotizar en el Seguro Social antes de 1997, tú tienes la opción de escoger entre el régimen de la ley de 1973 y el régimen de la ley que entró en vigor a partir de 1997. Entonces, habría que ver el caso concreto para ver cuáles subcuentas son las que tienes derecho a retiro, dependiendo del régimen y dependiendo del tipo de pensión que te otorgaron. Si es por vejez, si es por cesantía, si es por invalidez, en caso en el que no te tocan todas las subcuentas, etcétera. Pero ya sería el caso más concreto, ¿verdad? La gente tiene la falsa idea de que le van a entregar absolutamente todo. No es así. Varía dependiendo del tipo de pensión, de la edad y del instituto y el régimen bajo el cual cotizó. Y ¿cuál es el mejor régimen, digamos, el que es más benéfico para el trabajador, el del 73 o el del 97? Las diferencias son, en el de 1973 la pensión te la paga el gobierno federal. En el régimen de 1997 la pensión te la paga una aseguradora especializada en pensiones. ¿Cuál es mejor? Va a depender de las cotizaciones que tenga y del monto que haya logrado ahorrar el trabajador. La mayoría de las personas que cotizaron por el régimen del 73 y tienen la opción de escoger el 97, están escogiendo el régimen del 73. Correcto. Tenemos esta otra pregunta que nos hace llegar Mercedes Castro. Dice, yo no sé dónde tengo mi fondo para el retiro, ni siquiera se me informó que tenía yo uno. ¿Cómo me puedo informar al respecto? Bueno, hay varias formas. Acudir con nosotros a Conducef, ahí le podemos apoyar. Estamos en Boulevard Independencia 2120 Oriente, planta baja en la Colonia Estrella. Puede también hacerlo llamando por teléfono a Sartel, nada más con el número de seguridad social en la mano. El teléfono de Sartel es 0155 1328 5000 o en la página de gobierno que es e-medio-sar.gov.mx. En esos 3 medios ella puede saber en qué Afore se encuentra. Lourdes pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los dos regímenes? Bueno, ya lo explicabas hace unos momentos. Sí, el año en que cotizó y bueno, quién paga la pensión en general, ¿verdad? Isaac López, mi pregunta es, ¿por qué descuentan el concepto del ahorro para el retiro si al terminar de trabajar después de 28 años de servicio no te quieren dar tu ahorro acumulado? Bueno, se supone que sí te lo dan. Volvemos al comentario que hice hace un rato. Hay varias subcuentas en el Afore. La subcuenta principal que nunca te dan es la subcuenta de cesantía en edad avanzada, retiro y vejez, que precisamente esa subcuenta se aporta
para que al momento en que tú entres en el supuesto de que te retiraste por cesantía, que es a los 60 años, o por vejez a los 65, ese dinero sirva para pagar tu pensión de manera vitalicia. La subcuenta de vivienda sirve para que te otorguen un crédito. Si no recibiste un crédito, esa te la tienen que regresar. La subcuenta de retiro, hay dos, la de retiro normal y la de retiro 97, esas también te las entregan. Es lo que te comentaba. Hay que saber exactamente cuáles subcuentas hay y cuáles tienes derecho a retirar y cuáles no, que no tengas derecho a retirar, sino que no te las dan en efectivo, te las dan a cambio de la pensión que vas a recibir, ¿verdad? Hay varias opciones para retirar el dinero. Antonio Vargas pregunta, en Sura tengo casi un año tratando de cambiarme de esta Afore y me dan excusas y excusas. ¿Qué hago? El trato es malísimo. Bueno, creo que estamos hablando de una de las Afores involucradas en este problema que mencionabas, entonces podemos pensar que por ahí está la cosa. Si le niegan el servicio, puede presentar una reclamación directamente en la Afore, y si no le atienden en la Afore, puede acudir a Conducef, porque tiene todo el derecho de realizar ese cambio de Afore, siempre y cuando haya pasado un año de que ya tiene de antigüedad en la Afore, o en su caso no ha pasado el año, pero a la Afore a la que se quiere cambiar tiene un mejor rendimiento neto. Bien, también tenemos esta otra pregunta que hace Radio Escucha a través del WhatsApp. Entonces, cuando yo tenga un problema con mi Afore, ¿a dónde ir? Y eso mismo es lo que pregunta Octavia Mendoza, que si puedes dar los datos de la Conducef, horarios y teléfono y la dirección. Con todo gusto, sí. A donde deben acudir es a la Afore. Debo aquí comentar que todas las Afores, por ley, tienen la obligación de tener una oficina de quejas, se le llama Unidad Especializada de Atención a Usuarios, en donde ellos tienen la obligación de atender sus reclamaciones. Pero si ya no hay confianza con la Afore o ya acudieron a la unidad de reclamaciones y no los atendieron, la Conducef es la instancia correcta. Repito, estamos ubicados en Boulevard Independencia 2120 Oriente, planta baja, Colonia Estrella. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 6. Y cualquier reclamación también la pueden incluso presentar a través de nuestra página de internet www.go.mx/Conducef. En concreto, para el caso de Antonio Vargas, puede acudir a Conducef para cambiarse de la Afore de Sura. Para presentar la queja por la negativa de cambio, sí, así es. ¿Y esto implica una sanción para la Afore? Por parte nuestra no, siempre y cuando atienda nuestros requerimientos para responder a la reclamación. O sea, es por parte de CONSAR. Pero si no atiende la reclamación con ustedes sí pueden sancionar. Así es, nosotros al momento de recibir una reclamación le turnamos esa inconformidad a la Afore y le exigimos nos dé una respuesta y le otorgamos un plazo. Si se niega a dar esa respuesta, ahí sí nosotros podemos aplicar una sanción por la falta de respuesta, no por el hecho de que no esté permitiendo el cambio de Afore, ¿verdad? ¿Y a cuánto asciende esa sanción? La de nosotros va entre los 200 y los 1,000 salarios mínimos. 200 y 1,000 salarios, bien. Pues ya lo sabe, amigo Radio Escucha, si tiene más dudas puede comunicarse al 0155 132 8500, que es el teléfono de Sartel, 0155 132 85 y 000. Radio Escucha, Jorge Ramos dice, soy pensionado de otra institución y solo trabajé un par de años en la iniciativa privada. ¿Ese recurso qué pasará? ¿Se lo va a quedar el gobierno o cómo los puedo recuperar? Si él ya tiene la edad de 65 años, tiene que acercarse al instituto bajo el cual cotizó, que estamos hablando que puede ser ISSSTE o IMSS, y solicitar la pensión. Al no tener las semanas cotizadas, le van a negar la pensión. Una vez que le nieguen la pensión, adquiere el derecho a retirar la totalidad de los recursos. Dice el mismo Radio Escucha Jorge Ramos, me refiero a lo que coticé en esos 2 años en la iniciativa privada. Sí, es correcto. Esos 2 años, para que a ti te otorguen una pensión, por ejemplo, bajo el régimen 73, necesitas haber cotizado cerca de 500 semanas, que estamos hablando de 10 años, y bajo el régimen del 97 son 1,250 semanas, son 25 años. Entonces, él no va a cumplir con esos requisitos. Al momento de solicitar su pensión, se la van a negar. Y esa negativa automáticamente le da el derecho a retirar la totalidad de esos recursos. ¿Del régimen del 97 cuántas semanas son? 1,250. ¿Y del régimen del 73? 500. Bueno, también se comunica Radio Escucha y pregunta, en caso de muerte, ¿cómo se cobra la Afore?
Los beneficiarios designados, ya sea a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a través de algún documento en donde se haya designado en la Afore a esta persona o a través de una designación de un juez, tienen el derecho a retirar esos recursos. Son heredables, en pocas palabras. Muy bien. Bueno, pues Pablo Velázquez, su delegado de Conducef en Coahuila, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, Juan, gracias por la invitación.